¿Me ayudas con la grabación, Valen, por favor? Listo, doctor. Ok. El día de hoy, uno de los temas que vamos a revisar es la nulidad del emplazamiento. Ya revisamos cuáles son las formalidades que se deben de seguir para el emplazamiento y de alguna manera vimos todos los mecanismos que se tienen para poder realizar el emplazamiento. El artículo 74 establece que las actuaciones van a ser nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley así expresamente lo determine. Y no puede invocar esa nulidad quien dio lugar a ella. Entonces, aquí es muy importante recordar que para practicar el emplazamiento vimos que se deben de seguir varias formalidades. El actuario se tiene que identificar, tiene que reconocer el lugar, identificar a la persona con la que se está entendiendo la diligencia, entregar ciertos documentos, la cédula, levantar un acta circunstanciada, firmar los documentos, practicar la diligencia dentro de un día y hora hábil. Entonces, todas esas formalidades están destinadas por el legislador para asegurar que el emplazamiento cumpla una de sus finalidades, que es hacer del conocimiento del demandado que existe una demanda en su contra. Si una de estas formalidades esenciales no se cumplen y además deja sin defensa al demandado, entonces se puede pedir la nulidad del emplazamiento. ¿Cuándo deja sin defensa al demandado? Cuando no puede contestar la demanda. Cuando dentro de ese plazo de 15 días, la violación que se cometió dentro del procedimiento da lugar a que no se pueda contestar la demanda. Entonces, el artículo 74, en términos generales, establece que será nula cualquier actuación que le falte alguna de las formalidades. Este artículo no solamente aplica para el emplazamiento, sino para cualquier actuación judicial que le falte alguna de las formalidades. Las notificaciones, el artículo 76 establece también que las notificaciones hechas en forma distintas a lo prevenido en el capítulo 5 del título 2 serán nulas. Pero si la persona notificada se hubiera manifestado en juicio sabedora de la providencia, entonces se estará convalidando el emplazamiento porque se cumplió con la finalidad. Si es que dentro de ese plazo de 15 días el demandado contesta la demanda, aunque existan esas violaciones procesales, pues no va a proceder el incidente de nulidad porque estará debidamente emplazado. Se cumplió la finalidad de hacer sabedor al demandado de que existe una demanda en su contra. ¿Qué es lo que hacen en el juzgado? En el juzgado practican el emplazamiento, el actuario practica el emplazamiento. Como ustedes ya han escuchado de mi parte y han leído en el Código de Procedimientos, existen 15 días hábiles para contestar la demanda. Cuando practica el emplazamiento el actuario tiene que levantar un acta y enviar todas las constancias, la cédula y el acta circunstanciada al juzgado. El juzgado la recibe y en lugar de acordar inmediatamente si el emplazamiento estuvo bien o estuvo mal hecho, porque recuerden que también el juez tiene la obligación de oficio de analizar si el emplazamiento fue efectuado de manera legal. Si él, de las constancias que le envía el actuario o el notificador, deriva que falta alguna formalidad, él debería de dictar la nulidad del emplazamiento. Pero en realidad este estudio, en esta ocasión, no lo van a hacer inmediatamente. Esta determinación de decidir si se practicó o no el emplazamiento, o si se practicó bien o no el emplazamiento, no lo van a hacer inmediatamente. Esta determinación la van a tomar hasta después de que pasen los 15 días para contestar la demanda. ¿Por qué razón? Porque podría haber una nulidad, podría haber un vicio, podría haber una falta de formalidad, pero que el demandado después conteste la demanda. Imagínense, llega el actuario, presenta los documentos al juez para que revise si está bien hecho el emplazamiento. El juez dice, no, aquí te faltó una formalidad,
voy a decretar la nulidad del emplazamiento. Que se reponga el procedimiento de oficio, tomo la determinación. Y a los 8 días o 9 días comparece el demandado contestando la demanda. Entonces, no daría pie a que exista el artículo 76, porque dice las notificaciones hechas en forma distinta a las prevenidas serán nulas. Sin embargo, si la persona notificada se hace sabedora del juicio, entonces no se nulificará. Entonces, en este caso, los jueces lo que hacen es esperarse esos 15 días para ver si contestan la demanda. Si contestan la demanda, entonces ya no nulifican si ven que hay un vicio en el emplazamiento. Si ellos ven que hay un vicio en el emplazamiento y que no contestaron la demanda, ellos pueden de oficio declarar la reposición, la nulidad del emplazamiento y la reposición del emplazamiento para que se vuelva a practicar. Ahora, el incidente, ya lo mencioné, ¿cómo se promueve la nulidad del emplazamiento? Se promueve como incidente de nulidad de actuaciones. Es un incidente por defectos en el emplazamiento y es un incidente que se forma como artículo de previo y especial pronunciamiento, de acuerdo a lo que establece el artículo 78. ¿Qué quiere decir que sea un artículo de previo y especial pronunciamiento? Que se va a abrir un expediente que se va a llamar incidente y ese incidente se va a resolver y mientras se tramite ese incidente, el juicio principal que está en el expediente principal no puede seguir su curso. Se detiene. Eso quiere decir que sea de previo y especial pronunciamiento. Previo, porque no puede seguir el juicio hasta que no se resuelva el incidente y se declare si hay nulidad o no hay nulidad. Ojo, recuerden, cuando promuevan el incidente de nulidad, tienen que hacer ver que hay una formalidad que no se cumplió, que esa formalidad es esencial, y segundo, demostrar que se quedaron sin defensa, porque no pudieron contestar la demanda. Muchos abogados incorrectamente chicanean el asunto de la siguiente manera. Como tienen 15 días para contestar la demanda, promueven el incidente de nulidad de actuaciones en el tercer día o cuarto día, el juez lo acuerda, suspende el procedimiento, abre el incidente y ellos en el día 15, de manera ad cautelam, dicen ad cautelam quiere decir de manera preventiva, contestan la demanda. Eso es chicanear el asunto porque lo que están propiciando es solamente que se detenga el procedimiento mientras se resuelve el incidente. Pero ahí ya ganaron unas 2, 3 o 4 semanas en lo que se puede resolver el incidente con el expediente suspendido. ¿Qué es lo que va a hacer el juez cuando resuelva el incidente? Cuando resuelva el incidente va a ver que contestaron la demanda, entonces va a decir, si bien es cierto que no se cumplen las formalidades esenciales en el emplazamiento porque no se cumplió con este artículo, con este requisito, también es cierto que el argumento es inoperante. ¿Por qué es inoperante? Porque ya formuló su contestación de demanda. Y el artículo 74 dice que falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa. Y como no quedó sin defensa porque es evidente que contestó la demanda, entonces es improcedente el incidente de nulidad de actuaciones. Si bien es cierto que ahí lo que está haciendo el demandado es ganar tiempo, yo los alerto como abogados que no hagan este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque si tienen tiempo para contestar la demanda, contesten la demanda. Si en realidad no pudieron contestar la demanda porque hubo un defecto en el emplazamiento, entonces sí promuevan el incidente, pero no contesten la demanda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces ustedes están creando la fama ante los jueces de ser abogados chicaneros que solamente están retrasando el juicio indebidamente. Yo, profe, una pregunta. Sí, adelante. Ante ese tipo de cuestiones, ¿no hay alguna sanción por, No. por entorpecer el juicio, como lo hay para el incidente de incompetencia? No, bueno, en estricto sentido no hay un artículo que así lo establezca. ¿Recuerdan ustedes que hace unos momentos les dije que dentro de las prestaciones,
ustedes hay una tercera, bueno, en este caso es la tercera, pero una prestación de cajón, que es el pago de gastos y costas de juicio. ¿Están de acuerdo? No siempre procede en primera instancia el pago de gastos y costas de juicio, solamente procede cuando se acredita que hubo temeridad y mala fe por la parte contraria en la tramitación del juicio. Entonces, en ese caso, estaría abonando al criterio de que hay temeridad y mala fe, dolo y mala fe en el procedimiento porque está abusando de un derecho procesal. Ese es el abuso de un derecho procesal, porque sí tengo derecho a promover lo que yo quiera. Eso, el Código de Procedimientos no establece que no puedas promoverlo. Sin embargo, siempre está el principio de lealtad procesal. Y aunque no hay, como tú lo dices, una sanción directa como sí lo hay en el caso de la incompetencia, en este caso lo que se estaría haciendo es ir construyendo el edificio para que el juez decrete al final el pago de gastos y costas de juicio por dolo, temeridad y mala fe. Ok, muchas gracias, profe. Buena pregunta. ¿Quién fue Javier? Ahora, les mencionaba yo que se promueve como incidente. Ya lo vimos también en la primera unidad. Un incidente se tramita con un escrito por cada una de las partes. Es un pequeño juicio, tiene la estructura de un pequeño juicio, un escrito de cada una de las partes y ofrecen pruebas en sus escritos. Entonces, se señala fecha para la audiencia incidental, se preparan las pruebas para ser desahogadas en la audiencia incidental y se desahogan, y después de desahogar hay un breve periodo de alegatos y conclusiones, y finalmente el juez dicta una sentencia interlocutoria. Esa sentencia interlocutoria lo que dirá es procede o no procede el incidente de nulidad de actuaciones. Si se determina que procede el incidente de nulidad de actuaciones, el juez nulifica el emplazamiento y ordena que se vuelva a practicar el emplazamiento. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. No, profe. Ok. No, profe. Vamos a ver ahora la presentación. Ya vimos el emplazamiento. Después del emplazamiento, de acuerdo a lo que establece el 256, se le va a dar un plazo de 15 días para contestar la demanda. Esto nos abre la puerta al siguiente tema. El siguiente tema se refiere a la participación del demandado en el juicio. La participación del demandado en el juicio, en términos generales, la vamos a ver el día de hoy. ¿Ya ven mi pantalla nuevamente? Sí, ya, profesor. Ok. Entonces, aquí tenemos la participación del demandado. Puede ser en dos grandes rubros: una participación pasiva o una participación activa. Es una participación pasiva cuando no contesta la demanda, ya sea por estrategia o ya sea porque se le emplazó mal y no tiene conocimiento, o bien porque decida no contestar la demanda, o por negligencia, porque haya elaborado la contestación de demanda, pero haya hecho un mal cómputo y entonces presente la contestación el día 15, o que se haya equivocado en el cómputo. Entonces, esta participación del demandado, que es pasiva, ante la ausencia del demandado, se genera el estado de rebeldía. El estado de rebeldía puede ser catalogado de dos maneras: estado de rebeldía estando presente y estado de rebeldía estando ausente. Estando ausente quiere decir que no comparece nadie, ni a destiempo ni después. O sea, no comparece nadie, nunca comparece. Es estado estando ausente. ¿Cuándo es estado de rebeldía estando presente? Cuando, por ejemplo, hizo mal el cómputo y en lugar de presentar la contestación de demanda al día 15, la presenta en el día 16. O bien, comparece al juicio después de la contestación de demanda por cualquier razón y aparece alguien representando al demandado o el demandado mismo
formulando el ofrecimiento de pruebas, por ejemplo, o interponiendo un recurso o una impugnación. Eso sería estado de rebeldía estando presente. Como lo vimos, el estado de la participación del demandado pasiva podría ser que lo hayan emplazado indebidamente y eso haya afectado su derecho de defensa y no haya podido contestar la demanda. Que se dé cuenta en medio del proceso y entonces es ahí donde debe de promover el incidente de nulidad de actuaciones. Se promueve incidente de nulidad de actuaciones siempre y cuando no se haya dictado sentencia de primera instancia. Hasta antes, si el demandado se entera de que hay un juicio antes de que dicten la sentencia definitiva, puede promover el incidente de nulidad de actuaciones. Si ya se dictó la sentencia y, por ejemplo, se da cuenta que existe un juicio porque en la sentencia ordenan la desocupación y entrega del bien y entonces llega el actuario a desocupar el bien y a pedir al demandado que se salga, ahí es donde se da cuenta, él puede promover, si es después de la sentencia, puede promover el juicio de amparo indirecto, juicio de amparo por ser tercero ajeno a juicio. Cuando no me emplazan adecuadamente, aunque mi nombre esté en la demanda y aunque hayan aceptado o admitido la demanda y allí esté mi nombre, yo soy ajeno al juicio porque no me emplazaron adecuadamente, no se cumplió con el fin del emplazamiento. Y por lo tanto, si es después de la sentencia, lo que debo de promover es un amparo. ¿Para qué? Para que también nulifique el emplazamiento y ordene la reposición del emplazamiento. Eso es en torno a la participación pasiva del demandado. Más adelante vamos a ver cuáles son los requisitos, los efectos y las consecuencias de seguir el juicio en estado de rebeldía estando presente o seguir el juicio en estado de rebeldía estando ausente. Hoy nos vamos a enfocar más a la participación del demandado de manera activa, es decir, cuando se presenta en el juicio. Cuando se presenta en el juicio, podemos decir que esa participación puede ser positiva o puede ser reactiva. ¿A qué nos referimos que la participación del demandado sea activa y positiva? Puede formular un allanamiento, confesión de demanda o reconocimiento. Es positiva porque está aceptando algo. ¿Qué es lo que acepta? Cuando es allanamiento, acepta las prestaciones, es decir, me allano a lo que estás reclamando. Si confieso la demanda, lo que estoy aceptando son los hechos. Puede ser que diga, no estoy de acuerdo en las prestaciones, pero sí estoy de acuerdo en todos los hechos. Y no estoy de acuerdo en el derecho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es cierto que te debo, si es cierto que me prestaste, pero el asunto ya prescribió, ya pasaron más de 10 años sin que me hubieras reclamado y por lo tanto no reconozco el derecho que estás aplicando y se debe de aplicar la prescripción. Entonces, es positiva porque en el allanamiento estoy aceptando las prestaciones. Puede ser positiva si no acepto las prestaciones, pero acepto los hechos, los confieso. Puede hacer aquí dos tipos de confesiones. La confesión expresa, que yo diga sí acepto el hecho 1, acepto el hecho 2, acepto el hecho 3, o puede ser confesión ficta. Por ejemplo, la confesión ficta se da cuando contesto la demanda y no hago referencia a estar de acuerdo en la existencia o inexistencia de un hecho. Si yo omito referirme a que el hecho existe o no existe, entonces estaré confesando la demanda de manera ficta, no expresa, es de manera ficta. Y por último tenemos el reconocimiento del derecho. Podría yo decir que sí acepto el derecho, aunque los hechos son diferentes. Tienen entonces esta participación activa positiva, con el allanamiento, la confesión de la demanda y el reconocimiento. También tienen con la participación activa reactiva. ¿Qué quiere decir? Cuando hay resistencia por parte del demandado. ¿Cuándo hay resistencia?
cuando contesto la demanda oponiendo excepciones y defensas. Es decir, yo le digo al juez, lo que me están reclamando no es procedente, porque ya pagué, porque hicimos una novación, porque hicieron una quita, o pongo mis excepciones, porque ya prescribió la demanda. Y puede ser aún más reactiva, no solamente decir, o pongo excepciones para defenderme, es decir, pongo un escudo, sino también desenvaino mi espada y digo, no solamente me defiendo porque no tiene procedencia su acción, sino que también él me debe. Por ejemplo, voy a poner un contrato de arrendamiento en donde el arrendador entrega la posesión y el arrendatario a cambio tiene que pagar la renta. Si no paga la renta, pues obviamente el arrendador lo va a demandar. Va a demandar la rescisión del contrato, la devolución del bien y el pago de las rentas vencidas hasta que me devuelvan el bien y las demás prestaciones que quieran. Resulta ser que emplazamos, contesta la demanda y digo, no estoy debiendo porque él no me quiso dar los recibos y yo consigné las rentas. Aquí están las constancias de consignación, por lo tanto no he incumplido y ahí están los pagos de la renta. En cambio, la parte actora sí ha incumplido y por lo tanto promuevo la reconvención. ¿Por qué ha incumplido? Porque me tenía que rentar el bien en buenas condiciones de higiene. Y como se acredita aquí, no había instalaciones, por ejemplo, de agua o de baños sanitarios en la casa habitación. Entonces yo tuve que remodelar para poner los baños o para poner la instalación del agua, que es una obligación de acuerdo al Código Civil que debe de recaer en el arrendador. Y por lo tanto lo contrademando. Utilizo este mismo juicio, ya que estamos aquí, no me voy a ir a otro juicio a redactar una demanda, sino en el escrito de contestación de demanda formulo mi reconvención. Y por último, también puedo generar la compensación. ¿Cuándo se genera la compensación? Cuando yo acepto que le debo, pero también mi contraparte me debe. Yo le debo a Javier 100 pesos y entonces él me viene a demandar por el pago de los 100 pesos. Pero tenemos otro caso, otro juicio, o en el mismo caso, él me debe otros 50 pesos. Entonces yo le debo 100 y él me debe 50. Se aplica la compensación, yo le pido al juez que aplique la compensación, es decir, acepto deberle los 100 pesos, pero también le digo al juez que él me debe 50, por lo tanto, le pido que aplique la compensación y que solo me condene al pago de los 50 pesos. No tiene caso que me condene al pago de 100 pesos y que en la contrademanda condene a la contraparte a pagar 50 y que me obliguen a pagar 100 y para que luego me paguen 50, mejor se hace la compensación y ya nada más me obligan a pagar los 50. Esas son las participaciones que puede tener el demandado a la hora de contestar la demanda. Es la participación activa positiva y la participación activa reactiva. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, ahora vamos a ver específicamente cada una de estas acciones. El allanamiento. El allanamiento es el acto procesal en virtud del cual se expresa la voluntad de una de las partes para someterse sin lucha judicial a cada una de las prestaciones reclamadas por el adversario. Es decir, no genero una resistencia judicial. Hay casos en los que por estrategia vale más un allanamiento. Por ejemplo, imagínense que yo quiero Ana, ¿estás en clase? Perdón, Joana. ¿Preguntabas algo? No, perdón, profe. Ok. Nada, gracias. Ok, entonces, yo tengo la posesión de la propiedad de un bien que fue comprado a través de una hipoteca. Yo estoy tranquilo porque hace 20 años pagué la hipoteca. Simplemente el problema es que en el registro público de la propiedad
pues no se asentó que ya estaba pagado y no se canceló la hipoteca. Y de pronto el banco llega y me demanda el pago de la hipoteca porque debo un mes, según ellos. Y pues yo tengo todas mis constancias de haber pagado el 100%. Y a lo mejor lo que me está reclamando son 2,000 pesos, porque hace 20 años a lo mejor eran 2 millones de pesos, pero ustedes a lo mejor ni siquiera lo saben, a lo mejor no habían nacido, cuando, no me acuerdo si fue Salinas o si fue Ernesto Zedillo, fue Salinas de Gortari, le quitó 3 ceros al peso. Entonces, si eran 2 millones de pesos, esos 2 millones de pesos se volvieron 2,000 pesos. Y entonces puede ser que hoy me vinieran a demandar el banco por el pago de 2 meses de hipoteca. 2,000 pesos, 4,000 pesos. ¿Ustedes creen que me conviene llevar un juicio por 4,000 pesos actuales? ¿Llevar un juicio o allanarme? Y es más, si además tengo la prisa de querer yo vender la casa, me voy a llevar un juicio de 1 año acreditando que pagué, tal vez me van a absolver, estoy de acuerdo, sería lo correcto, pero a lo mejor digo, pues mira, no estoy de acuerdo, pero me allano a tus prestaciones. Es más, contesto la demanda con un billete de depósito por los 4,000 pesos. Me allano. No estoy de acuerdo con las prestaciones, aunque no esté de acuerdo con los hechos. Entonces, en ese caso procede el allanamiento. Son las estrategias que uno puede establecer para poderse liberar de la deuda. Entonces, es el acto procesal en virtud del cual se expresa la voluntad, debe de ser expresa, la voluntad de una de las partes para someterse sin lucha judicial a las pretensiones reclamadas por el adversario. ¿Cuáles son los requisitos? El allanamiento tiene que ser expreso, incondicional, debe de ser oportuno, es decir, al contestar la demanda, y debe de ser formulado por quien tenga facultades para disponer de derechos litigiosos y no puede formularse sobre derechos que sean indisponibles. ¿Cuáles podrían ser derechos indisponibles? El derecho de pensión alimenticia, ¿sí? Entonces, esos derechos no son indisponibles, no se tramitan a través de un juicio ordinario, sin embargo, es un ejemplo de cuáles pueden ser derechos indisponibles. El allanamiento puede ser de los dos, puede ser del actor o del demandado. Podría ser que yo al contestar la demanda, al formular la reconvención, le den vista a él para que conteste la demanda y se allane en cuanto a la contrademanda. Por lo tanto, el allanamiento puede ser del demandado respecto de la demanda o puede ser del actor cuando lo reconvienen. Son esos dos tipos. ¿Cuáles son los efectos? Se cita para oír sentencia, es decir, ya no tenemos que abrir el juicio a prueba, ya no tenemos que ofrecer pruebas, admitirlas, prepararlas, desahogarlas, sino que el Código de Procedimientos establece que cuando se formula el allanamiento de manera expresa, incondicional, oportuna, el juez tiene que citar para oír sentencia. Al otorgar la sentencia, el juez puede dar un plazo de gracia y puede reducir en el pago de los gastos y costas de juicio. ¿Qué quiere decir que el juez otorgue un plazo de gracia? Pues como la parte demandada ya no opuso resistencia, ya no hubo necesidad de seguir un juicio, el juez podría decir, te doy, en lugar de los 5 días que da el Código de Procedimientos para cumplir las obligaciones en sentencia, podría darle un mes, podría darle 15 días para pagar. Ese es el plazo de gracia. Y podría reducir el pago de gastos y costas de juicio. ¿Por qué? Porque aquí el demandado está actuando de manera responsable y está evitando ir de manera innecesaria a un juicio. Por lo tanto, se aplica como efecto el plazo de gracia y la reducción del gasto, de los gastos y costas de juicio. ¿Alguna duda en relación al allanamiento? Ninguna, profe. Sí, adelante, Javier. ¿Ninguna? No, que todo está bien, gracias. Ok, perdón. Vamos ahora con el reconocimiento del derecho.
como se los había yo dicho, puedo estar en contra del pago de las prestaciones, en contra de los hechos, pero puedo decir si es cierto que es un contrato privado de compra-venta y que le aplica tal artículo. Ahí estoy reconociendo el derecho. Entonces, ese es uno de los más sencillos. Vamos ahora a la confesión de la demanda. La confesión de la demanda es el acto procesal a través del cual se admite expresamente que todos los hechos afirmados por el actor en su demanda son ciertos. Ahora, los requisitos para que opere la confesión de demanda, que sea sobre hechos propios, que sean hechos que le perjudican, que se formule dentro del plazo para contestar la demanda, que se formule dentro del proceso ante el juez competente y que tenga capacidad aquel que formula la confesión de demanda. El efecto de que alguien confiese la demanda y diga sí son ciertos los hechos es que también se va a citar a la audiencia de alegatos, que pueden ser por escritos. Podría ser que yo acepte todos los hechos, como se los he dicho, pero que no acepte el derecho, porque yo diga, no es cierto, o sea, sí es cierto que me prestó, sí es cierto que le debo, pero ya pasaron más de 10 años, y por lo tanto el derecho que es aplicable es el derecho de prescripción negativa. Y por lo tanto, se cita a la audiencia de alegatos para que yo exprese estos alegatos, y posterior a la audiencia de alegatos, el juez dictará sentencia. ¿Alguna duda en esta participación activa positiva del demandado en cuanto al allanamiento, la confesión y el reconocimiento? Bueno, vamos ahora ya a la participación activa reactiva, es decir, cuando va a haber resistencia por parte del demandado. En este caso es importante leer el artículo 260 del Código de Procedimientos, que contempla cuáles son los requisitos formales de la contestación de demanda. Dicho numeral establece que se puede formular la contestación de demanda en los siguientes términos. Primero, se debe señalar el tribunal ante quien conteste. En este caso, el demandado ya tendrá el número de juzgado y el tipo de juzgado, y por lo tanto tendrá que poner en su contestación de demanda el juez primero de lo civil, si es que fue de ahí de donde le notifican. Segundo requisito, ha de indicar su nombre y apellidos, el domicilio que señale para oír notificaciones y en su caso las personas autorizadas para oír y recibir notificación. Tercer requisito, se debe referir a todos y cada uno de los hechos en que el actor funde su petición, en los cuales debe precisar los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene o no a su disposición. De igual manera debe proporcionar los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. Cuarto requisito, se debe asentar la firma del puño y letra del demandado o su de representante legítimo. Quinto, se deben hacer valer todas las excepciones que tengan, cualquiera que sea su naturaleza, y se harán valer simultáneamente en la contestación y nunca después, a no ser que fuera superveniente. Asimismo, dentro del término para contestar la demanda, se puede oponer la reconvención de acuerdo a lo prevenido por el artículo 255 y se deben acompañar las copias simples de la contestación de la demanda y de los documentos anexos a ella para que cada una de las demás partes pueda contestar la reconvención. Cabe mencionar que también aplica como requisito material el contemplado en el artículo 95, es decir, tendrá que presentar todos los documentos que acrediten, con los que acredite la legitimación ad causam y ad processum. Tendrán que presentarse el documento base de la acción, pueden presentarse como pruebas las documentales públicas o privadas.
se tendrá que también presentar copia de traslado si hay reconvención para que la contraparte también pueda contestar la demanda, la reconvención. Ahora, me regreso al requisito del 260 en donde se establece, que es la fracción quinta, que se deben hacer valer todas las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, y se harán valer simultáneamente en la contestación y nunca después, a no ser que fueran supervenientes. Entonces, en esta fracción establece la necesidad de contestar la demanda oponiendo excepciones y defensas. Primero hay que distinguir entre lo que es una excepción y lo que es una defensa. La defensa es simplemente la negación de la procedencia del derecho o la negación de la acción. En latín lo van a encontrar en la jurisprudencia y aquí es donde también podemos volver a regresar al requisito de que todos los escritos deben de ser formulados en castellano o en español. La jurisprudencia, cuando habla de la defensa, la maneja como la defensa sine actione agis, es decir, es improcedente la acción. Pero la jurisprudencia viene en latín, o una parte de la jurisprudencia viene en latín. Por lo tanto, aquí pues también está polémico el tema de, pues, imagínense si voy a poner una defensa y voy a poner en la demanda el texto de la jurisprudencia en latín, pues tendría, si soy muy formalista, tendría que seguir lo que establece el artículo que habla precisamente de este tema de el idioma español, y debiera yo de acompañar la traducción de esa jurisprudencia. Sin embargo, no se hace en la práctica y lo que sucede es que oponemos la defensa basándonos en una defensa jurisprudencialmente hablando que me permite negar la procedencia de la acción. Como segundo elemento tenemos la oposición de excepciones. Las excepciones pueden ser de dos grandes tipos, las procesales y las perentorias. Luego se pueden encontrar otro tipo de clasificación como dilatorias u otro tipo de clasificaciones, pero en esencia, para efectos de esta clase, las excepciones pueden ser procesales o perentorias. ¿Cuáles son las excepciones procesales? De acuerdo al Código de Procedimientos Civiles, son procesales las que se indiquen en un artículo del Código de Procedimientos que son procesales. Las que no se indiquen como tal serán perentorias. En estricto sentido, las procesales son las siguientes. Cuando se opone la excepción de litispendencia, de conexidad, de cosa juzgada, de improcedencia de la vía, de falta de legitimación procesal, de incompetencia del juez, entonces se oponen como excepciones procesales. Se oponen como excepciones perentorias todas aquellas, de acuerdo al artículo 43, el artículo 43 dispone que salvo disposición expresa que señale alguna otra excepción como procesal, las demás defensas y excepciones que se opongan serán consideradas como perentorias. Entonces, si no son mencionadas como procesales, entonces la ley establece que se deberán de catalogar como perentorias. Las perentorias son las que extinguen o modifican la obligación principal, por ejemplo, el pago, por ejemplo, la quita, la novación. En algunos casos será total y en algunos casos será parcial. Es por eso que se establece que las pruebas perentorias ponen fin al procedimiento. Ahora, las procesales se resuelven en la audiencia previa y de conciliación. Las perentorias se resuelven al final en la sentencia definitiva. ¿Hasta aquí alguna duda?
¿no? Bueno. No, profe. Luego tenemos como excepciones procesales, que se las había yo mencionado, la de la litispendencia. El concepto es que es una excepción procesal que se opone debido a que un tribunal tiene conocimiento previo exactamente del mismo negocio sobre el cual el demandado es el reo. Hay identidad de personas, objetos, causas y acciones. Es decir, son dos casos idénticos, pero uno ya se está tramitando. Y recuerdan ustedes que uno de los efectos del emplazamiento era prevenir el juicio en favor de quien previno primero o en favor de quien haya emplazado primero. Eso nos permite establecer que con la litispendencia el segundo juicio se va a acumular en el primero para que sea resuelto junto con el primer juicio. ¿Alguna duda? No, profesor. Tenemos la litispendencia. Ahora tenemos otra figura muy similar que es la cosa juzgada. En la litispendencia, fíjense, es el caso idéntico, pero no ha sido resuelto. Por lo tanto, se trae el segundo juicio al primero para que los dos sean resueltos al mismo tiempo, porque tienen vinculación. La cosa juzgada tiene la misma lógica, excepto que ya se dictó sentencia. Es decir, ya no se puede volver a resolver, ya hay una sentencia y por lo tanto se opone la excepción de cosa juzgada. El concepto es que se opone debido a que la ley le otorga la autoridad y fuerza definitiva a una sentencia de tal modo que lo resuelto en ella ya no puede ser objeto de discusión de nueva cuenta. Hay cosa juzgada no solamente cuando se ha dictado sentencia en el otro juicio, sino, por ejemplo, cuando hay un convenio judicial en el otro juicio, ya sea convenio judicial o convenio de mediación o convenio que se haya llevado a cabo a través de algún convenio en una institución pública. También cuando se haya dictado un laudo arbitral, por ejemplo, ya son cosa juzgada, ya se resolvió, ya hay una sentencia. Y en este caso, ya no se acumulan para ser resueltos los dos, sino que el segundo caso, en donde se va a tramitar todavía el juicio, se suspende. Se suspende para el efecto de que ya no se dicte sentencia en el segundo caso. ¿Por qué? Porque ya hay una sentencia que rige en el juicio. Y vamos a ver la tercera excepción que está vinculada a estos conceptos, que es la de conexidad. En este caso, el caso es similar, es parecido, pero no es exactamente el mismo. Es un juicio conexo que puede estar influido en el otro. Cuando es conexo, son casos similares. Entonces, aquí se aplica otra vez la acumulación y que se resuelvan los dos casos al mismo tiempo para evitar contradicción de sentencias. El concepto de conexidad es la figura procesal que se origina porque existe un vínculo entre entidades similares que se sustancian en dos juicios distintos y que mediante su acumulación se pretendan sean resueltos en una sola sentencia para evitar la contradicción entre ambas. Es decir, en la conexidad son parecidos. Litispendencia son los mismos, pero no se ha dictado sentencia. Cosa juzgada, son las mismas causas, las mismas prestaciones, las mismas partes, pero ya se dictó sentencia. Y conexidad son juicios parecidos, pero están conexos y se tienen que acumular para que se dicte una sentencia en ambos juicios y así evitar la contradicción. La excepción de falta de legitimación. Cuando yo estimo que el demandado no está representado bien adecuadamente
con la representación ad processum no se presentó bien el poder del representante o alguna parte de la representación, por ejemplo, del mandato judicial, no se cumple. Por ejemplo, no pongo el número de cédula profesional ni acredito nunca que tengo cédula. Entonces, pues ahí hay una falta de legitimación ad processum, procesalmente hablando. Y también puedo alegar como excepción, esta de ad processum, como su nombre lo indica, es una excepción procesal. Pero también puede ser que la falta de legitimación la refiera yo a que el que dice que es titular no es el titular. En un caso de arrendamiento inmobiliario, me dieron el caso y me dijeron, seguramente el que está presentando la demanda no es el titular del contrato de arrendamiento, porque ese contrato de arrendamiento tuvo vigencia hace 20 años. Y si te fijas, la demanda solamente viene firmado, voy a poner el nombre, por Pedro Juárez, pero no da el apellido materno. ¿Por qué? Porque el papá, el que firmó Pedro Juárez, en el contrato sí dice Pedro Juárez Martínez, pero en la demanda solamente pone Pedro Juárez. Y entonces me dicen, seguramente se encontró este contrato el hijo porque el dueño del contrato ya estaba muy viejo hace 20 años y posiblemente ya no siga vivo. Y entonces ahí opuse la falta de legitimación ad causam. Esa es excepción perentoria, porque me estoy alegando que no tiene la legitimación el titular, que no es el titular de la acción. Entonces, eso va en relación al fondo del juicio. Se resuelve al final, no en la audiencia incidental. Luego tenemos la improcedencia de la vía, cuando, por ejemplo, la vía pudiera ser que por el monto tendría que tramitarse como juicio oral y yo lo tramito y presento el juicio como juicio ordinario escrito. Entonces, la vía es improcedente. ¿Qué sucede cuando la vía es improcedente? El juez, al decretar que la vía es incorrecta, tiene que cambiar el mismo expediente, cambiarlo a la vía que le corresponde y ajustarlo procesalmente hablando. Entonces, ese es el efecto de la declaración de improcedencia de la vía. La excepción de incompetencia. Cuando, desde mi perspectiva, el juez ante quien se presentó la demanda es incompetente. Es incompetente por los criterios que ya hemos mencionado, por cuantía, por territorio, por grado y por materia. Son los 4 criterios. La incompetencia se puede tramitar por declinatoria y se puede tramitar por inhibitoria. Esas son las excepciones que puede oponer el demandado y las defensas. Otra diferencia entre la defensa y la excepción es que cuando pongo la defensa de improcedencia de la acción, no tengo que acreditar ni decir, ni dar argumento por qué no procede la acción, ni tampoco demostrar por qué no procede la acción. Es una defensa. Es la simple negación del derecho, la simple negación de la acción, de la procedencia de la acción. Cuando yo pongo excepciones, ya sean procesales o sean perentorias, entonces sí tengo que argumentar y además tengo que proporcionar las pruebas que acrediten la procedencia de la excepción perentoria. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Entonces, vamos rápidamente con la reconvención. La reconvención supone que cuando me demandan, yo veo que hay elementos para contrademandar. Es decir, yo que soy demandado, también le voy a decir al juez que voy a contrademandar. Y al contrademandar en el mismo juicio, en el juicio principal, soy el demandado, pero en el juicio incidental de la reconvención, soy el actor reconvencionista.
y el demandado es demandado reconvencionista o demandado en la reconvención. Se ejerce una acción independiente a la del juicio original y se tiene que formular como si fuera una demanda. Tienen que atender los requisitos del 255. El Código de Procedimientos establece que se puede formular la reconvención precisamente dentro del plazo para contestar la demanda, que serían los 15 días. Nada más que también hay un artículo más adelante que dice que la reconvención se tiene que formular justo cuando se formule la contestación de demanda. Es decir, si yo contesto la demanda en el día 10 y quiero reconvenir, no tengo otros 5 días para hacer la reconvención, tiene que ser en el mismo escrito. Tiene que ser formulada la reconvención al contestar la demanda. Se reúnen los requisitos del 255, se vuelve a poner el nombre del actor en la reconvención, del demandado en la reconvención, los hechos, la acción, el derecho, y se firma. Por lo general, como está en el mismo documento, con una sola firma es suficiente, porque va tanto integrada la contestación de la demanda, oponiendo excepciones y defensas, como un capítulo después, la reconvención. Y por último, también se puede oponer, como les dije, la compensación. La compensación es una figura que se debe de manejar como una excepción perentoria. ¿Por qué? Porque yo acepto que debo, pero también le digo al juez que el otro me debe y por lo tanto tiene que aplicar la compensación. Me tiene que obligar solamente a pagar la diferencia. En tanto, está extinguiendo los 100 pesos que yo le debo y dejando vivos solamente 50. Por lo tanto, por eso es perentoria. Una excepción perentoria es aquella que pone fin a la obligación, extingue la obligación, o aquella que modifica la obligación. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, quedan como actividades las siguientes. Elaborar a mano un cuadro sinóptico de cada una de las figuras que mencioné: el allanamiento, la confesión de demanda, el reconocimiento, la participación activa con oposición de excepciones y defensas, reconvención y compensación, y elaborar 6 twitters. Uno en el que expliquen lo que quieran sobre el allanamiento, otro explicando lo que quieran sobre la confesión de demanda, otro sobre reconocimiento del derecho, otro haciendo alusión al artículo 260, otro a la reconvención y otro a la compensación. Estas son las tareas del día de hoy. Y ya a partir de hoy, recuerden que todo va a tener como fecha de entrega final el domingo 24. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Solo para confirmar, profe, lo único que es para este domingo es la demanda, ¿no? La demanda, como la vimos, con los fundamentos en los recuadros, sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque ese es su examen parcial. Esto que les estoy dejando es una tarea, una actividad, que como evaluación es completamente diferente. Un examen parcial pesa más en su evaluación. Gracias. De acuerdo a los criterios que manejamos, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí. Les agradezco mucho. Si tienen alguna duda, aquí estoy. Si no, se pueden ir desconectando. Muchas gracias. Gracias, profesora. Gracias.